10, 2 minutos y decíamos, hoy vamos a hablar de el general José de San Martín, hoy que se recuerda 171 aniversario de su muerte. Hoy es un día laborable por esta cuestión del feriado que se movió al 16, pero es un día interesante para recuperar la historia de San Martín y ese contexto sanmartiniano, ese contexto de las campañas por la independencia y por la emancipación de nuestros países, de nuestro continente. Y decíamos, es un momento interesante para charlar con también docentes de nuestra universidad para aportar a esta fecha. Y está en línea Oscar Cantero, que es profesor de Historia, que es profesor en la carrera de Historia de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, además de, un investigador muy interesante con quien venimos también hablando desde hace mucho tiempo. Oscar, buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Alicia, y buen día a toda la gente que nos está escuchando en esta linda mañana, que la verdad nos tocó un día hermoso para este 17 de agosto. Sí, un día además interesante para recordar a ese San Martín de las campañas por la independencia y también ese contexto histórico, ¿no? En el que del que siempre recordamos a San Martín. ¿Cómo contarías vos quién fue San Martín? La verdad que es un tema complejo porque hay varios San Martínez, digamos, ¿sí? Cada generación, inclusive desde cada lugar que se lo mira se lo puede ver de diferente manera, y un poco de eso se trata la historia. Cada época le hace preguntas diferentes al pasado y rescata cosas diferentes. En cuanto a los temas de investigación, lo que se está trabajando en los últimos años, este ciclo de los bicentenarios que empezó con la Revolución de Mayo y que cerraríamos ahora con el aniversario de la batalla de Ayacucho en el 2025, generó también muchos debates y muchas reinterpretaciones, y lo que se está rescatando últimamente es la relación entre San Martín y los sectores populares, que era lo que estaba olvidado muchas veces. Siempre se vio la revolución como una revolución de élite, de los comerciantes de Buenos Aires que querían independizarse por el libre comercio únicamente, y en los últimos años se ven los programas que tuvieron los diferentes sectores sociales involucrados en la revolución, y en ese sentido es muy interesante cómo la revolución también, al lado de la idea de libertad, se abrió camino la idea de igualdad. Entonces, esta participación de afrodescendientes, de indígenas y, en nuestro caso regional de los guaraníes en la lucha emancipatoria es un tema sumamente interesante que está siendo trabajado en los últimos tiempos. Y en este contexto, la revolución es un tema debatido, siempre es un tema debatido, como el surgimiento de todos los pueblos, siempre los hitos fundacionales marcan las identidades, y entonces siempre se vuelve a ese episodio, a ese momento. Y es una revolución que surge en 1810, con cierta moderación, podríamos decir, sin buscar hacer un cambio demasiado radical en cuanto a lo social, y se va profundizando con el correr de los años. Y precisamente San Martín llega al Río de la Plata en el año 1812, y es justo el momento en el que se empieza a hablar abiertamente de la idea de independencia, cosa que hasta ese momento no aparecía, por lo menos no públicamente. Ahí ya se habla abiertamente de la independencia, y precisamente el aporte de San Martín es eso de impulsar abiertamente la independencia y presionar inclusive a los gobiernos, que a veces eran bastante tibios y moderados en sus decisiones, presionar para que se avance hacia la independencia en clave no solo rioplatense, sino también hispanoamericana. La dimensión de San Martín no es solo nacional, sino continental.
De hecho, decíamos hace poco cuando asumió el presidente peruano, asumió en la fecha del Bicentenario de Perú, y la figura destacada ahí también era San Martín, digamos, ¿no? Sí, es que si uno se pone a pensar, la independencia de Chile y de Perú están más relacionadas con San Martín que la nuestra. Sí. Las grandes batallas de San Martín tienen que ver con la independencia de Chile, y la expedición al Perú es la que abrió las puertas a la independencia. También tenemos que pensar que fue aunque suene medio raro lo que te voy a decir, es como una invasión de independencia la que hace San Martín en Perú, porque Perú es un caso raro, no hay un estallido revolucionario interno en Perú, sino que es como un contagio revolucionario desde las zonas más revolucionarias, ser un poco redundante, que son el Río de la Plata y en el caso del norte Venezuela. Y desde esos focos revolucionarios la revolución se expande por el continente, y el último lugar al que llega es a Perú. Llega a partir de lo que podríamos decir, si lo ponemos en Perú, como una invasión tanto de San Martín desde el sur como de Bolívar desde el norte. Esa necesidad estratégica de que había que liberar Perú para que las independencias tanto del Gran Colombia o de Venezuela, Colombia y las nuestras se puedan sostener, digamos, ¿no? Sí, y eso se entiende también porque, digamos, la aristocracia peruana era mucho más antigua. Si uno se fija, los virreinatos donde surgió la independencia, hablando de América del Sur, México es otra situación, tiene una lógica diferente la independencia de México, digamos, pero en América del Sur, toda la parte hispana, digamos, de América del Sur, dependía del Perú históricamente. Recién en el siglo XVIII surgen nuevos virreinatos, el de Nueva Granada primero, lo que hoy sería Colombia, Venezuela, y finalmente el último virreinato en surgir es el del Río de la Plata. Y es en esos virreinatos nuevos donde se generan élites nuevas, digamos, más permeables a las ideas revolucionarias, donde precisamente surgen los estallidos. Y no es loco pensar también que por eso Perú es el último lugar en caer. ¿Sí? Porque ahí, digamos, todo el orden colonial tenía un arraigo y una tradición mucho más antigua. Oscar, y cuando llega 1812, llega San Martín a nuestro a lo que es nuestro país, digamos, ¿no? ¿Con qué contexto político se encuentra aquí en la Argentina? ¿Y con qué proyectos, digamos, en disputa? San Martín llega con un grupo de oficiales, entre los que está Alvear, Zapiola, son militares españoles vinculados a las logias masónicas que ya venían pensando desde Europa la idea de una emancipación. ¿Sí? En realidad, la idea de desvinculación de España, de independencia nacional, digamos, aparece en esas logias masónicas antes que en la propia América. Francisco de Miranda, por ejemplo, en Europa, y vinculado a un ideal liberal contrario al absolutismo que representaba la monarquía española en ese momento. Entonces vienen con la idea de impulsar la independencia desde sus lugares de origen, y se encuentran con un escenario bastante tibio, digamos. En ese momento gobernaba un primer triunvirato que tenía una posición de no jugarse mucho por la independencia y esperar a ver cómo se definía el escenario político europeo, a ver qué pasaba con las guerras de Napoleón, si volvía el rey, si no volvía el rey, y en base a eso tomar decisiones. Y en ese contexto, ese grupo que forma la logia Lautaro, más otros actores políticos muy importantes que existían en este entorno, como Monteagudo, por ejemplo, empiezan a presionar e incluso son responsables de la caída de ese primer triunvirato y la formación del segundo triunvirato en octubre de 1812. Y precisamente esa parte de la influencia política de San Martín muchas veces queda tapada por el San Martín militar, digamos. Pero es esa presión de la logia Lautaro la que impulsa un camino más abierto hacia la independencia y en lo inmediato la convocatoria de la Asamblea del año 13. Entonces esa idea de independencia
tiene mucho que ver con la figura de San Martín. Y incluso la presión sobre el Congreso de Tucumán también es muy fuerte, tanto de San Martín como de Belgrano. Y lo que marca la diferencia en el caso de San Martín es que es un oficial profesional, digamos, que formaba parte del ejército español, y por eso forma grupos que tienen un nivel de profesionalismo y de efectividad, el caso de los granaderos a caballo, es mucho mayor que los ejércitos que existían en esta zona, que en su mayoría tenían su origen en milicias, o sea, eran vecinos que recibían cierto entrenamiento y salían al campo de batalla. También San Martín traía una formación en cuanto al entrenamiento de las tropas, pero también de la planificación táctica de las estrategias. ¿Sí? Es un tipo que piensa en términos estratégicos de una forma más amplia, y de esa forma se explica el famoso plan continental, ¿sí? O sea, llegar a Perú no por el camino más corto, que es a través del Alto Perú, de Bolivia, sino a través de Chile. Ese es un plan estratégico que nos muestra un militar profesional que tiene formación en este tipo de tácticas y estrategias. Que llega por mar, digamos, a Perú. ¿Y cómo decías vos en el principio que también está invisibilizado ese San Martín en contacto con los sectores más populares, las poblaciones indígenas, inclusive el rol que tuvieron las poblaciones indígenas en ese proceso previo al cruce de los Andes, que también está muy invisibilizado, ¿no? ¿Cómo es ese San Martín? ¿Qué hay que rescatar de ese San Martín? En realidad, esa generación, la generación de la Revolución, era una generación muy idealista que después chocó con una realidad que resultó ser más difícil de cambiar de lo que esperaban. Pero eran muy utópicos, tipos como Belgrano, como San Martín, como Castelli. Entonces tienen un discurso igualitarista que después se pierde. Si uno ve la generación posterior, la que nació después de la Revolución de Mayo, Sarmiento, Alberdi, Mitre, toda esta gente, tenían una postura bastante negativa hacia los sectores populares. Tenían una idea de que había que llegar al progreso trayendo gente de Europa. En cambio, esta generación revolucionaria es muy interesante porque tiene un discurso abierto a los pueblos indígenas que busca el apoyo, pero que también busca revertir la marca muy fuerte del orden colonial, que era esa sociedad de castas, donde estaban tan separados los blancos de los indígenas, de los afrodescendientes. Entonces, aparecen cosas muy interesantes como el reglamento de Belgrano a los pueblos de Misiones, o las proclamas hechas en quechua, la declaración de independencia misma fue hecha en quechua, en guaraní, en aymara. Hay como una postura abierta a formar una matriz social multiétnica para estas naciones que estaban surgiendo. Y eso, en el caso de San Martín, se nota en la incorporación de los sectores populares al ejército. En el caso de los afrodescendientes, que encontraban muchas veces en la milicia un camino hacia la libertad. O sea, una vez que cumplieran el servicio militar, accedían a la libertad, lo cual en el caso de San Martín le granjeó la oposición de los sectores dominantes, porque se quedaban sin mano de obra. En el caso de la propia Mendoza, los grandes propietarios de viñedos se quedaban sin los esclavos que les cosechaban la uva, por ejemplo. Pero muchos de esos sectores populares accedieron, y en el caso nuestro, muchos guaraníes, y San Martín, que conocía mucho la realidad de Misiones, no solo porque nació acá, en realidad que fue muy chico, no habrá tenido muchos recuerdos directos de Misiones, pero sí a través de su padre, que fue administrador en Misiones y fue teniente gobernador. Entonces él conocía las capacidades militares que tenían los guaraníes, y por eso pide especialmente que le manden guaraníes, pide un grupo de 300 guaraníes que le manden y que forman parte del primero los granaderos a caballo y después del ejército de los Andes. Muchos de esos guaraníes participan de todas las campañas. O sea, cuando se va a San Martín siguen en campaña con Bolívar, con Sucre. El caso más conocido que está teniendo cierta repercusión últimamente es el de Miguel Cepollá, que era Clarín de las tropas de San Martín. Pero ese es el nombre que se rescató dentro de muchos otros que permanecen en el anonimato.
Oscar, y ya que mencionaste a Bolívar, porque hay otro como hitos en la vida que nos vamos contando, ¿no? De la vida de San Martín, y es ese famoso encuentro en Guayaquil con Bolívar, y bueno, todo lo que se fue como diciendo. También pareciera que ese encuentro está en disputa, ¿no? Lo que se cuenta. Lo que pasa es que ese encuentro, esa entrevista está... es un episodio casi novelesco, digamos, sí. Porque es un encuentro en el que sin testigos, a puerta cerrada, y del que ambos actores, tanto San Martín como Bolívar, mantuvieron cierto hermetismo. No es que hablaron mucho del asunto. Pero igualmente es posible saber de qué discutieron, de cuál fue la agenda de discusión, diríamos hoy, por el contexto. El contexto histórico nos permite saber qué se discutió. Básicamente el gran tema de discusión es cómo terminar la guerra de independencia, o sea, cómo derrotar los últimos focos realistas que seguían resistiendo en la zona montañosa del Perú, en la zona de la sierra. Ya estábamos en 1822 más o menos ahí, ¿no? Sí, 1822. Y en ese contexto, San Martín va en inferioridad de condiciones, porque él, aunque era protector del Perú, ya no tenía el apoyo del gobierno argentino, en realidad, o rioplatense, mejor dicho, la Argentina con ese nombre aparece después. En realidad, lo que es el Río de la Plata no tenía un gobierno nacional en ese momento. Después del fracaso del Congreso de Tucumán y la caída del director en 1820, no había un gobierno nacional que le pudiera ayudar, sino que había 14 provincias, y algunas provincias estaban a favor de San Martín, otras provincias estaban en contra. Buenos Aires, donde se entronca el núcleo rivadaviano. Rivadavia siempre fue un acérrimo opositor a San Martín, un poco porque Rivadavia formaba parte de ese gobierno que fue derrocado por San Martín en 1812. Digamos, hay broncas políticas que vienen de la década anterior, pero Rivadavia le negó siempre cualquier tipo de apoyo, y Rivadavia era el secretario de gobierno de Buenos Aires en ese momento. Otros grandes aliados como de San Martín, como Güemes, habían desaparecido. Güemes había muerto en el año anterior. Entonces, desde acá no había mucho apoyo. Sí seguía habiendo apoyo de Chile, pero el propio Higgins en Chile seguía teniendo mucha oposición. Iba creciendo la oposición a O'Higgins, precisamente porque la carga económica que implicaban las constantes campañas militares generaban una situación de crisis muy grande. Entonces, San Martín no tenía el apoyo que sí tenía Bolívar, que venía con el envión de una serie de campañas exitosas que lo convirtieron en el líder fuerte, digamos, de la zona caribeña. También había diferencias territoriales, en este caso entre Perú y Colombia, por la posesión de Guayaquil, por ejemplo, que como Bolívar ocupó Guayaquil antes de San Martín llega como visitante de un territorio que supuestamente era peruano. Entonces había ciertas rencillas locales que después derivaron en conflictos. Ahora, estaban en disputa también modelos de, por un lado dicen, bueno, San Martín iba en la cabeza con un gobierno monárquico. Simón Bolívar tenía en la cabeza un modelo más republicano, aunque algunos dirían también, hablaba de la dictadura, digamos. O sea, ¿qué estaba en disputa ahí, además de esto? En ese sentido, Bolívar era más latinoamericano que San Martín, digamos, porque Bolívar partía de la idea que después va a generar el caudillismo, o sea, un gobierno republicano, pero una república que en realidad era una dictadura, o sea, la concentración del poder en un caudillo hegemónico, que es el modelo político que terminó imperando en América Latina durante gran parte de su historia. Regímenes que son digamos, legalmente republicanos, pero que parten de un personalismo muy fuerte. Y San Martín tenía una mirada más europea del asunto. Lo que esperaba San Martín, también Belgrano, era un gobierno un gobierno monárquico no absolutista. O sea, lo que pensaban es una monarquía parlamentaria al estilo británico. Entonces había ese tipo de diferencias también estaban presentes. Y la cuestión es que lo que se presume es que
San Martín, al ver esa posición de inferioridad en la que estaba, le ofreció subordinarse a Bolívar, que Bolívar comandara la campaña y él fuera un subalterno, como Sucre. Y aparentemente Bolívar se negó. Y en ese contexto San Martín sale del escenario y se retira de la vida pública, ya nunca vuelve a ocupar cargos ni militares ni políticos. Esa decisión tan radical también, ¿no?, de retirarse. Sí, pero y tiene que ver con varios aspectos. Un poco por el cansancio después de más de 10 años de lucha continua y la amargura de ver la dificultad que tenía en concretar los objetivos. Entonces eso genera una desilusión muy grande, que bueno, eso ya es un tema casi literario, el tema de la amargura de los próceres en su etapa final, de cómo la revolución va tomando una lógica propia que trasciende a las personas y a sus impulsores. Un poco eso, y un poco también previendo de que una campaña de San Martín tiene una mentalidad militar, o sea, jerárquica, y sabía muy bien que un ejército no puede tener dos comandantes porque eso es algo que va a generar tarde o temprano conflictos, y más sabiendo las diferencias político-ideológicas que los separaban. Prefirió dar un paso al costado y se retira no solo de la vida pública en ese momento, sino que se exilia en Europa y ya no vuelve. Y para cerrar, Oscar, la verdad que está más que interesante la charla, pero para cerrar hoy, viendo la realidad de nuestros países latinoamericanos, ¿qué queda de esa agenda tanto de estos de San Martín, de Bolívar, bueno, de O'Higgins, ¿qué queda de esa agenda de estos revolucionarios? Yo creo que lo principal en los últimos años se viene discutiendo mucho es la posibilidad de pensar un proyecto en clave latinoamericana, que en un momento pareció que se había avanzado bastante, después se retrocedió, pero es una cuestión pendiente de buscar puntos de conexión y de acuerdo entre los países latinoamericanos para completar ese proyecto trunco que tuvieron los grandes libertadores, porque más allá de sus diferencias políticas, tanto San Martín como Bolívar, y podríamos incorporar a Artigas y a varios más, lo que caracteriza es una mirada latinoamericana, una mirada que trascienda los intereses meramente locales. Y eso es algo que todavía cuesta. Nuestros países siguen, que es una herencia colonial muy fuerte, digo, porque España manejó América Latina de esa manera. O sea, cada capital se comunicaba directamente con España y tenía escasa comunicación con el que estaba al lado. Y eso lo heredamos nosotros. Seguimos teniendo una comunicación individual con la potencia de turno y nos cuesta pensar en las similitudes y en los puntos comunes que tenemos entre los países. Esa es la gran mirada que tuvieron estos líderes del siglo XIX y que después se perdió. Lamentablemente durante todo el siglo XIX, todo lo que sigue el siglo XIX y gran parte del XX, primaron los intereses locales, no esa mirada continental, y que en este mundo globalizado una estrategia de sacar a América Latina del estancamiento en el que está es precisamente actuar como bloque. Oscar, bueno, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad. Un placer recuperar a San Martín a través de un poco de tu relato también. Así que muchas gracias. Bueno, gracias vos, Alicia, y bueno, cuando quieran, a disposición. Bueno, ahí vamos a estar. Cada vez que la historia nos dé una excusa para charlar un ratito, vamos a estar convocándote. Muchas gracias. Dale. Abrazo. Oscar Cantero, docente, investigador de nuestra universidad, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la carrera de Historia, y charlando con nosotros y con nosotras de San Martín, a propósito de este aniversario, 171 años de la muerte del general José de San Martín.